El apóstol Pedro, también conocido como Simón, es una de las figuras más emblemáticas del Nuevo Testamento. Su vida es un testimonio de transformación, fe, duda y redención. Desde sus humildes inicios como pescador en el mar de Galilea hasta convertirse en uno de los pilares fundamentales de la iglesia primitiva, Pedro fue una pieza clave en la expansión del cristianismo. Simón, oriundo de Betsaida en Galilea, vivía bajo la ocupación romana, un contexto de tensión política y social. Como muchos otros judíos de su tiempo, Pedro esperaba con ansias la llegada del Mesías que liberaría al pueblo de la opresión romana. La vida como pescador era ardua, pero su destino cambió radicalmente cuando su hermano Andrés, discípulo de Juan el Bautista, lo presentó a Jesús. Fue en ese encuentro que Jesús cambió su nombre a Pedro, que significa roca, presagiando el papel crucial que tendría en la fundación de la iglesia. La vida de Pedro cambió de manera drástica cuando decidió seguir a Jesús. Un día, mientras pescaba junto a sus compañeros, tras una noche infructuosa, Jesús les pidió que volvieran a echar las redes. A pesar de las dudas, Pedro obedeció y el milagro sucedió, capturaron una cantidad asombrosa de peces. Ante tal evento, Pedro reconoció su propia indignidad ante la santidad de Jesús. Esta experiencia no solo reafirmó su fe, sino que lo llevó a dejarlo todo para convertirse en un pescador de hombres. El carácter de Pedro fue siempre audaz y apasionado, lo que lo posicionó rápidamente como un líder natural entre los discípulos. Sin embargo, su crecimiento espiritual no estuvo exento de momentos de debilidad. Un ejemplo de esto fue cuando, durante una tormenta en el mar, vio a Jesús caminando sobre el agua y le pidió hacer lo mismo. Pedro logró caminar brevemente sobre el agua, pero al sentir el viento y el temor, comenzó a hundirse. Este episodio le enseñó una lección profunda sobre la necesidad de mantener su fe, incluso en los momentos más difíciles. A lo largo del ministerio de Jesús, Pedro estuvo presente en muchos de los momentos clave. Uno de ellos fue en Cesarea de Filipo, donde Jesús preguntó a sus discípulos quién creían que era. Pedro fue el primero en responder: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Esta confesión llevó a Jesús a proclamar que sobre esa roca edificaría su iglesia. Más tarde, Pedro también fue testigo de la transfiguración de Jesús, donde vio al Maestro en toda su gloria junto a Moisés y Elías, un evento que reafirmó la divinidad de Jesús. Sin embargo, a pesar de su fe y liderazgo, Pedro también tuvo momentos de debilidad, el más notorio de ellos durante la pasión de Cristo. A pesar de haber afirmado con vehemencia que nunca negaría a su Maestro, Pedro terminó haciéndolo 3 veces antes de que el gallo cantara, tal como Jesús había predicho. Este acto de negación sumió a Pedro en el arrepentimiento, pero su historia no terminó ahí. Después de la resurrección, Jesús le dio una oportunidad de redención, restaurando su posición al preguntarle 3 veces si lo amaba, simbolizando la anulación de las 3 negaciones. Tras la ascensión de Jesús, Pedro emergió como el líder principal de la iglesia en Jerusalén. Fue durante el día de Pentecostés que, lleno del Espíritu Santo, pronunció un sermón tan poderoso que 3000 personas se convirtieron. Este evento marcó el inicio de un crecimiento exponencial para la iglesia primitiva. Pero los desafíos no tardaron en surgir, especialmente en cuanto a la inclusión de los gentiles. Pedro tuvo una visión que le mostró que Dios no hacía distinción entre judíos y no judíos, lo que fue fundamental para la expansión del cristianismo fuera de la comunidad judía. Los milagros realizados por Pedro también jugaron un papel crucial en su ministerio. En Hechos, se narra cómo sanó a un hombre cojo desde su nacimiento simplemente con las palabras: «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». También resucitó a una discípula llamada Tabita, demostrando el poder de Dios a través de él. Estos milagros no solo fortalecieron la fe de los creyentes, sino que también atrajeron a muchos más al cristianismo. Uno de los momentos más importantes de su liderazgo fue su participación en el Concilio de Jerusalén, donde defendió que los gentiles no necesitaban seguir las leyes mosaicas para ser parte de la comunidad cristiana. Esta postura fue crucial para la integración de los gentiles y para la expansión de la iglesia más allá de las fronteras judías. A lo largo de su ministerio, Pedro escribió 2 epístolas que forman parte del Nuevo Testamento. En ellas, exhorta a los creyentes a mantener la esperanza en medio de las persecuciones, a vivir vidas santas y a perseverar en su fe. Estas cartas fueron una fuente de aliento para los cristianos de la época y siguen siendo un pilar importante de la enseñanza cristiana hoy en día.
La tradición sostiene que Pedro finalmente llegó a Roma, donde fue martirizado durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón. Según los relatos, Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, considerándose indigno de morir de la misma manera que su maestro. Su muerte, aunque trágica, fue una muestra final de humildad y devoción. El legado de Pedro como líder de la Iglesia, su crecimiento espiritual a pesar de sus fallos, y su enseñanza sobre la fe y la esperanza, continúan siendo una fuente de inspiración para millones de creyentes. Su vida es un testimonio del poder redentor de Cristo y de cómo, a pesar de nuestras debilidades, Dios puede usarnos para cumplir su propósito.